La exposición se ha planteado de una forma sencilla, pero también hemos querido que haya un crescendo en las salas hasta llegar a deslumbrarnos absolutamente. Creo que no es exagerado decir esto. Empezamos viéndole como un pintor de pequeño formato, especialmente trabajando sobre cobre, como los grandes maestros de la Roma de ese primer decenio del siglo XVII. Hemos optado por ir cotejándole con otros maestros, especialmente italianos, para ir viendo cómo esa personalidad de Maino se entiende muy bien en ese mundo y además se codea de tú a tú con perfecta naturalidad. Después de esos pequeños cobres vamos a ir viendo una serie de paisajes de una enorme calidad. Esa condición de paisajista también hay que subrayarla. Alguien que está creando paisajes en las mismas fechas en las que se está prácticamente inventando como género aislado en Roma en esas mismas fechas. Luego le descubrimos como un gran retratista. Vamos a ver dos pequeños espacios, pero muy importantes, muy intensos, dedicados al retrato. Sus contemporáneos destacaron de él Giuseppe Martínez principalmente, que es el que sin duda ninguna más datos certeros nos han transmitido de su personalidad. Ya nos indicó, estuvo muy cerca de Carracci, muy cerca de Guido Reni, y esto lo vemos también en su pintura, y dice, fue uno de los grandes retratistas, ¿no? Y yo creo que lo vemos, ¿no? Después de los retratos ya vamos a pasar a los grandes formatos, a través de los 4 grandes lienzos y de obras con las que comparamos por distintos motivos, ¿no? El retablo de San Pedro Mártir en Toledo. Hemos querido que nos sirva de hilo conductor a través de las primeras salas, precisamente porque en ese retablo tan complejo pues nos demuestra su capacidad de paisajista, de retratista, y esas grandes composiciones de las cuales hay que destacar, especialmente por el sentido que han tenido también en la historia del Museo del Prado, que son las 2 adoraciones, la de los magos y la de los pastores, y que para muchos visitantes que sin duda nunca han podido ver de una forma concentrada y de una forma pormenorizada a Maino, sin embargo siempre han deslumbrado, ¿no?, por su capacidad evocadora. En esa sala, por ejemplo, hay uno de los cotejos que a mí me parecen más intensos y más evocadores de lo que puede ser el arte, ¿no?, que son la adoración de los pastores de Maino, un recién llegado a Toledo que tiene en su retina toda la pintura más vanguardista de ese momento en Italia, y al lado, de las mismas dimensiones, pintado unos meses antes, la adoración de los pastores del Greco. Yo creo que el cotejo de esas 2 obras, ya solamente eso valdría la exposición, ¿no? Luego pasamos a otras grandes composiciones, algunas tan importantes como es el Santo Domingo en Soriano, que es un préstamo importante que nos ha hecho, junto con la otra adoración de los pastores, que nos ha hecho el Hermitage. Poder ver de nuevo la gran Pentecostés de Maino, con una representación en primerísimo término de la Madalena, que seguramente es una de las más bellas que se haya pintado nunca en la historia de la pintura, ¿no? Igual que vamos a ver otra pareja especialmente intensa, como es nuestro Caravaggio, el David con la cabeza de Goliat, junto a un Maino que viene de Basilea, del Museo de Bellas Artes de Basilea, y que durante más de 50 años se discutió su autoría. ¿Es Caravaggio o es un maestro español, Maino? Terminaremos con una celebración, una sala que celebra uno de los cuadros, indudablemente el que más relación ha tenido con Maino y su vinculación con la corte, con Felipe IV, que es la recuperación de Bahía de Brasil. Vamos a ver un cuadro que tuvo una larga polémica, como es el Felipe IV del Metropolitan de Nueva York, y tuvo una larga polémica sobre su atribución, bien a Gaspar de Crayer, bien a Maino. Le ponemos ahí para su estudio y para pensar nuevamente en él, y ponemos nuestra versión no tan deslumbrante, pero ciertamente muy bella también, de Santo Domingo el Antiguo, donde la idea que también aparece en la recuperación de Bahía, que es
el cuadro, dentro del cuadro, pues está también presente en esa composición.